a entrar, mis amados, en este tema que tiene por título los preparativos para su regreso. Diga conmigo, los preparativos para su regreso. Y vamos a entrar en el nombre del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, reconociendo que el nombre de la Trinidad es Jesucristo. Y dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Diga conmigo, preparado, para los que le aman. Entiendo que en este lugar habemos gente que amamos al Señor. Y al ver este pasaje podemos ver que Dios es Dios de preparativos. Y aquí se habla de unos que seguramente son muy especiales, porque dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando Dios prepara, hermano, algo, lo prepara bien. Y la palabra también declara en otro pasaje, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios es Dios de preparativos. Diga conmigo, Dios es Dios de preparativos. Si hay algo, mis amados, que el Señor está haciendo es preparándose para el encuentro con la amada iglesia. Yo no sé usted, pero yo sí me estoy preparando para el encuentro con Jesucristo. Hay gente que se está preparando para ganar dinero. Hay gente que se está preparando, oiga esto, para casarse. Hay gente que se está preparando para dejar una herencia. Hay gente que se está preparando, hermanos, para ser traidor o traidora. Hay gente que se está preparando, oiga esto, para un encuentro con un familiar. Pero oiga esto, el Señor nos habla que Él ha preparado, oiga esto, y ha guardado algo especial para los que le aman, porque está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted, amado hermano, ama al Señor, usted también se está preparando para el encuentro con Cristo. La gente se prepara, hermano, para todo menos para Dios. Ayer mismo pude darle una palabra a un hombre que estaba accidentado. La ambulancia ya estaba por subirlo, hermano, a la ambulancia. Los paramédicos estaban a punto de subir a ese hombre a la ambulancia. Y tuve la oportunidad de decirle, Cristo te ama. Pero mi hija me contaba cuando le decía yo a ella que hoy salió por ahí una noticia que había muerto. Un hombre muy conocido aquí en este sector. Mi hija me decía cuando estuvimos en tal lugar, hace poco, el martes precisamente, estuvimos predicando al aire libre, me dice ella, él pasó, volteó a ver, pero pues él continuó su camino, ¿verdad? En otra reunión estuvimos al aire libre también él estuvo por ahí, pero no había interés en su vida de las cosas de Dios. Cuando han habido partidos de fútbol, ahí estaba, y los hinchas de su equipo de fútbol pues lamentan la partida de él porque él era muy fiel a eso. Se preparaba para ir a un partido de fútbol, a ver, hermano, un partido de fútbol, pero no se preparaba para Dios. Incluso yo creí que iba a sobrevivir. Hasta mencioné, no creo que se muera. Pero oiga esto, hoy la noticia es que él fallece. Y quizá él se preparó para muchas cosas. Quizá, hermano, usted se ha preparado para dejar algo a sus hijos. Se ha preparado para ganar dinero en un futuro. Hay gente que prepara terrenos para a cierto tiempo sacarle provecho a la cosecha. Y se preparan. Pero ¿cuántas veces se ha preparado para encontrarse con Cristo Jesús, nuestro Señor? Porque hay gente que no está preparada para eso. Está preparada para todo, menos para un encuentro con Jesucristo. Hace un tiempo, quizá ya hace unos 2 años, me enfermé y delante de Dios le cuento esto. Me sentí contento porque creía que me iba a morir. Y si me iba a morir, yo sentía, hermanos, que pronto iba a encontrarme con Jesucristo el Señor. Por la gracia del Rey, hermano, pues el Señor me dejó más tiempo, pero oiga esto, sentí en mi corazón una alegría de que este asunto ya se iba a terminar y pronto iba a estar delante del Rey.
Hay gente que no está preparada, hermano, para encontrarse con Jesucristo. Y yo no quiero que usted me responda a mí, pero yo le voy a hacer una pregunta. Respóndasela al Espíritu Santo. ¿Qué tan preparado, qué tan preparada está usted para salir de esta tierra? Porque estamos viviendo un tiempo, mis amados, que las señales proféticas que Jesús anunció ya se están viendo. Mientras muchos cristianos están dudando, oiga esto, si se afirman o no se afirman, si se congregan o no se congregan, allá en Israel ya están peleándose el lugar donde se construirá el tercer templo. Que Jesucristo habló que el anticristo va a entrar y se va a sentar como si fuese Dios. Oiga esto, mientras muchos están pensando si se afirman o no se afirman, aún allá en Jerusalén hay gente que está haciendo preparativos para recibir al Mesías por primera vez, cuando el Mesías ya vino y vino a preparar, hermano, oiga esto, el evangelio y a entregarlo, a mostrarlo, a manifestarlo, y se fue y regresará por segunda vez. Y él dijo, oiga esto, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese vas a recibir. Van a recibir, dijo el Señor. Entonces se refería al anticristo. Y allá están haciendo preparativos para recibir al Mesías por primera vez. Y siendo engañados, recibirán, hermano, oiga esto, al anticristo. Mientras tanto, en otra parte del planeta, hay cristianos que todavía están meditando si buscan de Cristo o no buscan de Cristo. Iba yo con un amigo, hermano en Cristo también, en mi carro y en un semáforo, en la 27 calle precisamente, no olvido, le iba diciendo yo a él que se afirmara. Al final yo me aparté de él, mi amado. Pero oiga esto, que se afirmara. Yo le dije a él que él estaba esperando, le di a entender que estaba esperando una buenísima oportunidad para pecar y después reconciliarse con el Señor. Y él reconoció que era cierto. Porque la gente no se prepara para Dios, se prepara para el pecado, se prepara para todo, se embellece en cuanto se invierte en vanidades. La industria de la vanidad, hermano, es amplia, son millones y millones los que las mujeres principalmente, aunque también hombres, invierten, oiga esto, en prepararse para verse bien. Pero ¿cuánto está invirtiendo la gente en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en poder encontrarse con Él un día y no tener mancha ni arruga? Hermanos, ¿cuántos se estarán preparando para eso? Fíjense que Dios es Dios de preparativos. Lo que hoy nosotros conocemos de la tierra fue creado en 6 días. Hoy por hoy no tiene, hermano, el diseño original. Entró la corrupción, la muerte, ha perdido mucho del diseño original. Pero sigue siendo hermosa la tierra para mucha gente. Todavía se elogian los paisajes y los lugares turísticos. Aunque esta tierra ya perdió, oiga esto, el diseño que Dios le dio en el principio cuando invirtió 6 días. Oiga esto. Y aún perdiendo el diseño original, cuánto la gente ama la tierra, de tal modo que aquella otra vez yo miraba que en Villanueva, en esa ciudad aquí cerquita, se mataron 2 por pelearse un terreno. Y los 2 se lograron hacer tanto daño que murieron, y ninguno de los 2 hermanos al final disfrutó la tierra, pero por un terreno. Pero ¿por qué le digo esto? La gente ama tanto algo que Dios le invirtió solamente 6 días. Y que no tiene ya el diseño original que Dios le dio. Y Jesucristo dijo unas palabras que están en el libro de Juan capítulo 14 verso 2. Y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y no dijo que se iba a limitar a 6 días. Significa, mi amado hermano, que lo que nos espera son cosas hermosas, y se cumple la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios es Dios de preparativos. Yo no sé si usted prepara una ofrenda, si usted prepara su diezmo, si usted prepara para Dios, hermano. Nosotros los predicadores tenemos que prepararnos también. Me enseñaba el Espíritu Santo. Yo le preguntaba a él que si eso de escribir y de anotar lo podía hacer, porque venía a mi corazón aquel texto que dice que cuando somos llevados a juicio,
el Espíritu Santo nos va a dar palabras que no van a poder contradecir. Y yo decía, ¿será que al momento de predicar tengo que esperar en el momento que el Señor me dé ahí? Y el Señor me hacía ver que eso es cuando somos llevados a juicio. Pero para predicar su palabra tenemos que llenar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y me daba el Señor una visión. Y en la visión podía ver a un hombre como un mesero llevando en su charola 2 copas. El Espíritu Santo me regaló esa visión y me quitó una carga de encima, porque, oiga esto, yo no quiero contradecir el propósito de Dios ni aún cuando predico. Pues resulta que en la visión yo miraba al mesero llevar 2 copas, y en una copa, hermano, había vino y la otra estaba vacía. Y el Señor me mostraba que la copa llena es, hermano, cuando nosotros los predicadores nos llenamos de la palabra de Dios y la copa está llena. Y que hay otro tipo de predicador que su copa está vacía, y en el momento que está sirviendo la palabra, el Señor la llena. Y me mostraba en visión cómo en el momento de ser servida la otra copa estaba siendo llena. Entonces me mostraba que hay un tipo de servidor de Él que se prepara y otro que en el momento Dios mismo lo prepara. Pero es de Dios prepararse. Es del Señor. Aún Él me explicaba por su palabra cómo Esdras escribía, para luego explicar, para luego enseñarle al pueblo de Israel. Oiga esto, y la única vez que se muestra la palabra púlpito es cuando Esdras predicaba. Entonces el Señor me explicaba con todo esto que tengo que prepararme en llenarme de su palabra, buscar su propósito, conocer sus escrituras, comerme el rollo de la palabra, y eso es una preparación aprobada por Él, que también el Espíritu Santo en el momento añade más bendición, pero para servir a Dios también tenemos que prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa preparación no es que vamos a hacer a un lado la dirección del Espíritu Santo, no. Es que antes incluso de llegar a servir a Dios, hemos buscado la dirección del Espíritu Santo. Y aún en el púlpito seguimos sometiéndonos a Él, los que hemos sido preparados por Él. Pero, amados hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas hay preparación. Pero hay preparación en su vida para encontrarse con Cristo. Hay preparación. La gente, hermano, cuando está enamorada se prepara. Hermano, se conoce al que está enamorado. Le decía yo a mi mamá, le decía yo a mi esposa, la mamá de mi hijo, le decía, se va a notar cuando nuestro hijo se enamore, porque va a empezar a vestirse mejor, va a empezar a arreglarse, a peinarse. Hermano, se nota cuando alguien está enamorado. Cuando alguien está enamorado, hermano, mire, hasta anda viendo qué peinado, qué tinte, qué haceres, hermano, qué ropa, qué está de moda, y anda buscando, y el espejo es su mejor amigo porque está enamorado. Hermano, oiga esto, se prepara para un encuentro con la persona que ama. Y si nosotros amamos a Jesucristo, entonces también nos vamos a preparar si verdaderamente le amamos. Pero si alguno no ama a Dios, aún, hermano, este mensaje ni le presta atención, porque, oiga esto, no le interesa prepararse para Jesucristo. Pero el que ama al Señor, el que quiere encontrarse con Cristo, se prepara para ese gran día. ¿Cuántos están conmigo en el mensaje? Sí. Amados hermanos, la Biblia habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Me llama la atención que todas son vírgenes. Todas son vírgenes, pero 5 son prudentes y 5 son insensatas. Las insensatas, hermano, tontas, dicho en otra forma, oiga esto, no se prepararon porque teniendo lámpara no se llenaron de la presencia de Dios. Ese fue el problema de no estar preparadas cuando se dijo, viene el novio. Viene el novio, salir a recibirle. Oiga esto. Y las prudentes llenaron sus lámparas de aceite. Y cuando el esposo venía, estaban listas. La lámpara es la palabra de Dios. El aceite es la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que tiene lámpara, pero no tiene llenura del Espíritu Santo. Hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene dirección del Espíritu Santo. Hablan por intelecto, no por dirección del Espíritu. Pero oiga esto, los que estén preparados para las bodas del Cordero son aquellos
que estarán llenos del Espíritu Santo de Dios, que es la preparación más grande que puede haber en una vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, si ustedes murieran hoy, si usted muriera hoy, ¿a dónde usted estaría minutos después de su muerte? Si usted hubiese muerto ayer, ¿dónde estuviese hoy? Usted está preparado, usted está preparada para el día de su muerte. Porque oiga esto, el que está preparado, la muerte la mira como una graduación. El que no está preparado, la muerte la mira como un pavor, como algo que es tenebroso. Pero los que conocemos, hermanos, que Dios es el que nos espera, que la Biblia dice que aún nos guiará después de la muerte, que la Biblia dice que, oiga esto, que estimada es delante de Jehová o a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Oiga esto, somos aquellos que nos hemos preparado, los que valoramos esa palabra. Y algunos aquí aún no están preparados ni para oír el mensaje, ni para eso. Qué triste. Que algunos ni logran escuchar el mensaje del Señor. No tienen ni oídos listos para que la palabra de Dios caiga en sus corazones. Qué tremendo es eso, pero ocurre. Decía nuestro hermano que estaba con la alabanza, que a la 1 de la mañana o 12 de la noche, algo así, decía él, estamos chateando. Pero cuando estamos en la casa del Señor, es cierto, hermano, nos dormimos o estamos queriendo hacer otra cosa. Pero oiga bien, ¿sabe qué pasa? Que no estamos preparados muchas veces para buscar del Señor. Dígale al que está a su lado, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Dígaselo. Pregúnteselo, ¿estás preparado o estás preparada para la venida del Señor? Nuestra mente natural no tiene la capacidad de imaginar con exactitud lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero cuando lleguemos, amados, vamos a ser sorprendidos por el Señor. Me impresiona que David, el hombre de quien se dice en las Escrituras que era conforme al corazón de Jehová, en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 9, de David se dice lo siguiente. Oiga esto, de este varón se dijo también que era conforme al corazón de Jehová. Y vea lo que dice aquí en primera de Crónicas 11, 9. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Sabe? David tenía una característica que era conforme al corazón de Jehová. Quizá había más, pero una de ellas es que David también era un hombre de preparativos para Dios. Y vea qué tremendo, que la Biblia muestra que a David no se le dio el privilegio de construir el templo que Salomón, su hijo, construyó. Pero lo impresionante es que cuando David ve que Dios no le da el privilegio de construir el templo, entonces David comienza a dejar preparativos para que Salomón logre construirlo, teniendo todo listo. Me impresiona porque a David se le quita el privilegio. Pongan atención, mis amadas, jovencitas, pongan atención en el nombre de Jesús. Esto es para ustedes también. Prepárense. Los jóvenes hoy estudian mucho porque se preparan para ir a ganar dinero allá a la sociedad, pero no se preparan para encontrarse con Jesucristo. Y hay muchos jóvenes que están muriendo y tienen que estar preparados para encontrarse con Jesucristo. Amados hermanos, oigan esto. Me impresiona que David era un hombre de preparativos, pero cuando miró que Dios no le daba el privilegio de construir el templo, entonces él hizo lo que estaba a su alcance. Y quiero llevarlo al pasaje que me llama mucho la atención de los preparativos de David, primera de Crónicas, capítulo 22, verso 3. Cuando vea esto, hágalo con el entendimiento de que David no estaba autorizado para construir el templo. Pero vea lo que hizo, lo que estuvo a su alcance. No le permitió el Señor edificarlo. Pero vea cómo él preparó cosas aún
hasta donde estaba a su alcance, porque él era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y dice, Primera de Crónicas 22:3 en adelante: asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Oiga bien, o sea que no había ni una cuenta, hermano, clara de cuánto era eso. Pero vea lo que dice el verso 4: porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Preparar es diligencia. Pero hay por ahí algunos negligentes, oiga bien, que maquillados de pacientes nunca preparan nada para Dios. Pero Dios es Dios de preparativos, y nosotros también tenemos que ser gente que prepara para Dios. La ofrenda debe de ser preparada. El diezmo debe de ser preparado. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted debe prepararse. Oiga eso. Y para el encuentro con Jesucristo, usted debe de estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que estar preparado, porque en cualquier momento la trompeta final será tocada, mis amados. Y se desarrollará una confusión tremenda cuando Jesucristo venga, porque la gente va a decir: no fue Jesús el que vino. Porque ahí está la vecina que se congregaba, iba siempre a las reuniones y ahí está, no se fue. Entonces no fue Jesús quien vino. Y la gente va a decir eso, pero es que ella iba al templo, pero su corazón no estaba preparado para encontrarse con Jesucristo. Y eso ocurrirá en aquel día. Gente que no se preparó para el encuentro con el amado. Esto es delicado, mis amados, porque hay gente que se prepara para todo menos para un encuentro con Dios. Hay gente que a la casa de oración van con chancletas. Y el que no tiene, pues, porque no tiene. Pero hay gente que tiene, pero no le importa cómo llegar a la casa de oración. Es porque simplemente menosprecian, no se preparan ni para presentarse delante de Dios. Oiga eso, ¿sabe por qué? Porque ignoran que Dios es Dios de preparativos. David era rey. No era un perico de los palotes, era un rey que la Biblia también dice que era profeta, oiga bien, y era hombre de preparativos conforme al corazón de Jehová. Entonces, ¿cómo está viviendo usted? ¿Usted se prepara? Quiero contarle que yo, antes de llegar a ser pastor, ya Dios me había revelado, años antes que yo iba a ser pastor. Entonces yo comencé a prepararme, a comerme la palabra, a escudriñar, a llenar mi corazón de lo que la palabra dice, a conocer más las escrituras, a escudriñar, hermano, oiga esto, porque Dios quiere que nos preparemos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito del Señor.